Desde el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Calulo se obtienen las mejores vistas de esta villa. Perteneciente al municipio de Libolo, en el centro de Angola, en Calulo viven unas 44.000 almas. Entre ellas, las de 7 misioneros salesianos y varias hijas de María Auxiliadora, que se entregan en cuerpo y alma a este lugar. Es un pueblo pobre. Vive mayoritariamente del campo, porque son agricultores, artesanos, con materiales muy rudimentarios. Y no hay muchas posibilidades. Económicamente, también es un lugar medio cerrado. Con las dificultades de transporte a través de las carreteras, es muy difícil exportar los productos del campo a las ciudades. Y de igual modo, quien vive en las ciudades no quiere venir aquí por el transporte por carretera. Es muy difícil la situación económica del pueblo. Los salesianos comparten con el pueblo sus alegrías y sus penas. Es un pueblo que sufrió mucho por el que fue el conflicto más largo de África: la Guerra Civil Angoleña. Aún hoy, casi 25 años después de su fin, se sienten las heridas. Con el soporte de Misiones Salesianas, la entidad religiosa sin ánimo de lucro presente en más de 130 países, dedicada a la promoción, protección y educación de niños, niñas y jóvenes vulnerables, la misión de Calulo trabaja para curar esas heridas. Nuestra misión salesiana en Calulo es atender primeramente el santuario, la misión como tal. Y también tenemos aquí una escuela. Ahora recientemente abrimos el centro agrario. Y tenemos algunas aldeas que forman parte de la parroquia. Aquí en Calulo, nuestra misión es la educación a partir de preescolar, con los niños de 4 años. Son 112 alumnos. Después tenemos lo que es escuela primaria. Y también contamos con una sala anexa en la aldea de Quitila, en la que recibimos a los niños de 5 aldeas. La de Calulo es una misión grande. En total atienden a unas 300.000 personas. Empecemos por las aldeas. A las 7:30, con exquisita puntualidad, el coche de las hijas de María Auxiliadora sale de Calulo. Por delante nos esperan 15 kilómetros hasta nuestro destino, la aldea de Quitila. Pero aquí las distancias no se miden en kilómetros, sino en tiempo. Por estos caminos de tierra tardaremos 1 hora, un poco más, porque hay que hacer paradas técnicas para recoger a tantas personas como quepan en el coche.
En total serán 13 profesores. Viven en los alrededores de Kitila y dan clases en la escuela del mismo nombre. El espacio es una antigua hacienda convertida en colegio. El proyecto nació en 2004 como aula de alfabetización para mujeres, pero en 2010 las hermanas salesianas lo transformaron en una extensión de la escuela de María Mazzarello de Calulo. La orden, siempre atenta a las necesidades educativas del país, se dio cuenta de que los niños que vivían en las 5 aldeas de la zona no se escolarizaban. El profesor dice, va a la cocina y pegue una decena de garrafas. Antes no estudiaban porque no tienen escuela y porque no tenían oportunidad de estudiar y porque la distancia entre las aldeas y la escuela de Calulo es muy grande. La escuela del gobierno está más allá de otra aldea, la de Luati, y está a unos 12 kilómetros de aquí, y ellos no pueden ir hasta allí. Si no estuviese esta escuela María Mazzarello, de las hijas de María Auxiliadora, los alumnos de las aldeas de Kitila y Camema se quedarían sin escolarizar. Gracias a la escuela que las hermanas implantaron aquí, esto no pasa. La escuela acoge a 320 niños de entre 6 y 16 años con una realidad que no debería pertenecerles. La realidad de la situación de los niños es muy difícil. Estos viven en aldeas pobres. En las aldeas en las que viven, no tienen agua, no tienen luz, pero ellos tienen mucho entusiasmo, quieren aprender. Entonces es una oportunidad que ofrecemos nosotros para que los niños puedan estudiar. A juzgar por lo que vemos, estos niños no solo son constantes, también son muy ingeniosos. Antonio y Luis son hermanos, tienen 14 y 16 años. Y se han construido ellos mismos este patinete de madera que aquí llaman trote. Cogimos el palo, lo cortamos con la sierra, lo colocamos. Han tardado un año en hacerlo, pero lo más interesante es cómo han conseguido dar forma al invento. Lo vimos en un libro y cuando comenzamos a hacerlo usamos la memoria para recordar lo que habíamos visto. ¿No les parecen brillantes? La escuela de Kitila es pequeña, pero en cada rincón encontramos una historia de oportunidad. En los antiguos garajes de la hacienda, donde se guardaba la maquinaria agrícola, medio centenar de niños asisten a lo que llaman la clase de explicación. Me llamo Viera. Vivo en la aldea de Luati. La escuela cerró porque no tenía profesores. Tampoco tenía muchos alumnos. Por eso vinimos aquí para matricularnos. Después llegaron otros tantos estudiantes que se habían quedado huérfanos de colegio. Acompañados de unos padres preocupados por la escolarización de sus hijos, llamaron a la puerta salesiana. Yo trabajaba atendiendo en la cantina. Como llegaron tantos alumnos, preferimos abrir esta clase de explicación para facilitar a los alumnos que no se quedasen en casa y pudiesen estudiar.
Los niños estudian sin mesas porque las hermanas no las han conseguido aún. Así que se siguen apoyando en las piernas o en la pared. Incómodo sí, pero con ganas de aprender, estos chicos nos enseñan lo que de verdad significa ser resilientes. Me gusta mucho estudiar aquí. Vivo con mis padres. Mis padres trabajan en el campo y somos 6 hermanos en casa. Tardo 2 horas en llegar a la escuela. En Angola es muy importante la educación de los niños. Debido a la guerra que ya interrumpió bastante a nuestro país, estamos muy atrasados en alfabetización escrita y en lectura. Actualmente hay un desafío muy grande del gobierno y de las escuelas privadas y católicas porque los niños y jóvenes angoleños necesitan despertar para poder cambiar sus realidades. Deben saber hacer tantas cosas que ese conocimiento debe partir de la escuela para que tengan esas competencias y cambien el país. A las 10 de la mañana toca recreo. Más que hora de jugar, es hora de comer. Las hermanas les dan la que posiblemente sea la comida del día: arroz con leche y pan. Preparado en una rudimentaria cocina, se hace todo con pocos enseres, pero con mucho amor. No solo damos clase, también damos asistencia y comida. Estos niños vienen desde muy lejos andando. Muchas veces no han desayunado en casa, así que cuando llegan a la escuela llegan cansados. Por eso, nosotros, gracias a la ayuda de los benefactores, les damos esta comida a los niños. Todos los niños se arremolinan en fila, con más hambre que disciplina. Un cuaderno en una mano y una taza en la otra. En este impasse entre clases, la hermana Albina saca su pequeño botiquín y hace las veces de enfermera. También los niños vienen con heridas. Espontáneamente nos pedían: ¿nos podéis curar? Así que decidimos dar también esta asistencia de salud. Terminan las clases y los chicos, alimentados y curados, regresan a sus aldeas. Por delante tienen hasta 2 horas de caminata, bajo un sol de escándalo. Pero son niños y durante el camino cantan y juegan. A 25 minutos en coche, mucho más a pie, se encuentra Camema. Hasta la llegada de los niños del colegio, esta aldea es un pueblo fantasma. La vida en Camema es extremadamente difícil. Hay falta de agua. Tienen que ir lejos a buscar agua. Hay un problema de iluminación. Viven sin iluminación. Usan candelas solo para iluminar el dormitorio. Y para cocinar los alimentos, el 90% dependen de cocinas de leña. No tienen fuego, no tienen gas, solo cocinas de leña del modo tradicional. Que los 50 niños de Camema vayan a la escuela es una auténtica proeza. Que estudien en estas condiciones es un auténtico milagro de Don Bosco. Hasta que llegan los adultos del campo, la aldea es una aldea habitada solo por críos. La hermana Albina sigue haciendo el bien,
Y además de la merienda, da catequesis a los niños. Porque Dios está en cada rincón de Camema. Los niños, con este cariño y este amor de los profesores, sienten que Dios existe y que está presente en sus vidas. Eso está claro. Como Don Bosco siempre decía, la educación es cosa del corazón. A unos kilómetros de la aldea nos encontramos a las mujeres faenando en el campo. Soy agricultora. Sembramos, producimos, metemos las semillas, las sacamos, las cogemos, trabajamos para conseguir cualquier cosa para que nuestros hijos puedan ir a la escuela. Isabela tiene 40 años, 6 hijos y unos músculos de escándalo. Son el resultado de horas de sol y azada. Su marido murió en 2017 y ella es la cabeza de familia. A su lado, planta maíz Bela, con su pequeño Joao, de 6 meses, a la espalda. Estas mujeres nos cuentan que están más que agradecidas a los salesianos y a las hermanas, porque sus hijos pueden ir a clase. Estamos muy contentas, muy satisfechas. Las hermanas están a su lado y ayudan a los niños. Les ayudan mucho. Nos vamos ya, nos dice Isabela, que viene lluvia. Y esta mujer de campo, del tiempo, sabe un rato. La lluvia de esta tierra fértil acude tan puntual como los niños de la escuela María Mazzarello de Calulo. Por las mañanas son las hijas de María Auxiliadora las que lo regentan. Los salesianos son quienes se encargan del turno de tarde. En cuestión de segundos, el patio se vacía y los alumnos de la tarde entran en las aulas. A pocos metros de aquí encontramos otras aulas llenas. Es el Centro de Formación Profesional Agrario Don Bosco. Desde el 2022 se imparten clases de agricultura. Es importante porque dentro del país sentimos que dependemos mucho de la agricultura. Entonces, dándoles las técnicas, las prácticas a los jóvenes, van a ayudar al municipio local y también al país. La formación es gratuita, lo que hace que Palmira y el resto de alumnos puedan estudiar y tener oportunidades en estas tierras alejadas de los principales núcleos urbanos del país. Estudio agronomía porque siempre fue mi sueño. Pero por las posibilidades económicas no tenía opciones de ir a estudiar a otras provincias. Así que hice este curso básico en el centro. Quien trabaja más la tierra son los papás, las mamás del campo, pero es más para mantener a la familia. Son una familia de una aldea y trabajan para ellos. Tenemos pocas haciendas en Angola, pero actualmente se está intentando cambiar esto. Quienes mantienen la producción local son las familias. Nuestra familia en Calulo vive de la agricultura, pero no sabemos nuevas técnicas de producción y nosotros trabajábamos de una forma muy reducida porque no sabíamos hacerlo de otra manera.
Entre las materias que aprenden nos llama la atención la de derechos laborales. La asignatura de formación del trabajo es muy buena porque nos despierta. Los jóvenes queremos empleo, pero no sabemos cómo conseguirlo. Así que con esta asignatura nos incentivan a tener un buen perfil para ir a una hacienda. En nuestro curso de agricultura aprendemos que tenemos que estar bien formados, bien planificados, para que cuando lleguemos a una hacienda demostremos nuestras capacidades y nuestras competencias para trabajar. Al joven profesor Asunsao, formador en mecanización agrícola y fitosanitarios, no le cuesta nada que le presten atención. Es la primera vez que estos alumnos se van a subir a un tractor. Tengo ansiedad al subirme al tractor. Aprendí que el tractor es una máquina para trabajar la tierra. Y también aprendí cuál es la técnica de subir al tractor, que tenemos que subir con la pierna derecha. En todos los lugares donde actúan los misioneros salesianos, se atiende a la parte religiosa y a la formación humana. Siempre acorde con la realidad que se encuentran, los hijos de Don Bosco evangelizan educando y educan evangelizando. Padre o no padre, estoy con Don Bosco. Estamos siempre viviendo ese carisma, dando nuestra misión por los jóvenes, la energía de lo que Don Bosco dejó para nosotros. Don Bosco para nosotros, los salesianos, no solo para mí, es un padre, es un guía, es una brújula que nos orienta para la salvación de los jóvenes. El Papa León XIV lo dice en su encíclica cuando habla de los pobres y la educación. No se puede hablar de jóvenes ni de educación sin mencionar a Don Bosco. Jaime tiene 19 años y su sueño es ser salesiano. Como él, 18 novicios conviven con la comunidad salesiana de Calulo. El día a día en esta etapa de la formación religiosa está lleno de clase y de estudio. Historia de la congregación de la Iglesia, vida de Don Bosco, teología de la vida consagrada o espiritualidad son algunas de las materias que tienen que saber. La cima de todo es el encuentro que hacemos con Cristo, porque el noviciado te ayuda a madurar, a conocernos. ¿Por qué? Porque estamos aislados, sin teléfono, sin comunicación, y eso nos ayuda a hacer una introspección, un encuentro profundo con nosotros mismos. ¿Unos jóvenes en pleno siglo XXI sin teléfono? Inicialmente es difícil para nosotros también, porque estamos acostumbrados a vivir con el teléfono. Cuando entramos en la realidad, con la rutina, nos encontramos. Sin teléfono nos reconocemos a nosotros mismos. En los corazones de estos jóvenes, cautivados por Dios, prende la llama de Don Bosco y están listos para trabajar duro. La religión y la magia se entremezclan en estas tierras y la fe se vive. Con entusiasmo, con mucha entrega. Se mezcla también con la superstición. Hay muchas personas muy supersticiosas. Y contra eso, un ejército de novicios. Don Bosco hablaba de trabajo, trabajo y trabajo. Somos conscientes de que nuestra misión es grande. Entonces tenemos que remangarnos para poder trabajar y poder ayudar. Y es una alegría enorme poder ayudar en las escuelas, en la catequesis, en el oratorio.
Volvemos a la pequeña aldea de Kitila, porque hay una cita importante que no nos queremos perder. No tienen capilla, así que todos los jueves los padres de los niños de las aldeas de Camema o de otros lugares vienen a Kitila, ya que aquí tenemos una capilla, y se juntan para rezar, para escuchar la palabra de Dios. Bajo un mango de más de 20 metros de altura se celebra esta Eucaristía. Oremos. La mayoría vienen andando desde sus aldeas, con la silla a cuestas si es necesario. Con una mesa de plástico, un ramo de flores, un micrófono y un altavoz, la misa está montada. Sus homilías son cortas y simples porque la fe no es complicada. Es realmente una celebración en la que todos son uno mismo adorando a Dios. La misión de Kalulo son muchas misiones en una. Quienes forman parte de ellas se dividen y reparten hasta llegar a ayudar a tantas necesidades como puedan. Y lo hacen gracias al soporte que les da Misiones Salesianas y a la fuerza que Don Bosco insufla en sus corazones. La fuerza la encuentro en Dios, en el amor de Dios, que es más fuerte que mi propia existencia. Este amor es una fuerza que me hace sentir esta necesidad de ayudar. Con estas dificultades que vivimos aquí, como las distancias, por ejemplo, el amor de Dios me ayuda porque es más fuerte que todo eso. Estoy muy feliz de ser salesiano. Lo que quise en la vida era ser salesiano. No sabía si iba a ser sacerdote o hermano, pero yo quería siempre ser salesiano. Esa es mi alegría.